Vale, vamos allá. ¿Sí? Muy buenas, bienvenidos a mi canal con esta nueva edición en la que vamos a comenzar entrevistando a grandes personas. Y aquí tenemos a mi amigo Edgar, que es una persona que he conocido a raíz de uno de nuestros retiros hace ya algunas semanas. Edgar es un aventurero que habla... ¿Cuántos idiomas hablas, Edgar? Bueno, he estudiado 16 16 idiomas, estudiados. ahí es nada. Y además, pues tiene como ese gran viaje que hizo, ¿verdad? A China en bicicleta, saliendo desde aquí. O sea, imaginaros lo que significa llegar a China desde bicicleta, desde aquí en bicicleta. Entonces, bueno, vamos a iniciar, Edgar, si te parece, eh, con la pregunta de cómo se te pasó esa locura por la cabeza. De repente, ¿cómo se te ocurre, me voy a ir hasta China en bicicleta? ¿De dónde vino La inspiración. la inspiración divina? Pues en realidad fue a partir de un viaje en Croacia. Me fui a hacer un Erasmus a Croacia en 2021. 2020 de hecho. Finales de 2020, cuando el COVID. Y, eh, y allí conocí, bueno, empecé a juntarme con gente de la calle y tal, y yendo a un hostal, llegaba gente de todos los lados un poco. Y un día de esos conocí a una pareja que tenían una yurta en una isla en Croacia. Y, y a la semana siguiente, bueno, tuvimos una buena noche, ella hablaba 7 idiomas, entonces pues teníamos de qué hablar, ¿no? Y a la semana siguiente vino el chico solamente. Y nos encontramos y me dijo, oye, que tal, mi chica va a empezar a hacer va a hacer una ceremonia en la isla, en la yurta, que si queréis venir estáis invitados. Y yo digo, bueno, ¿qué ceremonia es esta? Y comentó algo de una planta que se llamaba ayahuasca. Yo lo había escuchado, pero no tenía ni idea realmente. Nunca había visto vídeos ni nada. Sabía más o menos lo que era. Era una planta y eso, pero no tenía ni idea de hasta dónde podía llegar. Y como estaba en modo experimental con las drogas y un mundo así un poco más de fiesta, digo, bueno, pues vamos para allá. Se vino un amigo que lo invité a que viniera y lo aceptaron. Y nada, fue un fin de semana en la yurta con gente desconocida, ¿no? Que no conocíamos de nada. Y hicimos dos ceremonias. Dos ceremonias. 2 ceremonias, 2 noches seguidas. Y bueno, la primera noche no fue nada del otro mundo, pero la segunda sí que es cierto que, bueno, pues es difícil de poner en palabras, ¿no? Pero sentí como un renacimiento, ¿no? Como que una parte vieja de mí se iba porque decidí adentrarme en una nueva faceta de mí, más amorosa, más compasiva, más centrada, ¿no? En lo que realmente quería y no solamente en lo que me decían que debía hacer o lo que la sociedad, el camino que trazaba la sociedad. Y fue a raíz de esa ceremonia, por eso lo cuento, que a cabo de unos meses, ya habiendo vuelto a España, nació la idea de irme a China en bici, porque estaba centrado, ¿no? Yo de repente empecé a preguntar, oye, ¿y tú qué quieres hacer en la vida? ¿Qué te gusta? ¿No? Pues la respuesta típica era los idiomas, me gusta viajar, conocer culturas, conocer a gente, así que... hostia, qué puta. Así que bueno, nada, que en ese tiempo me vino la inspiración y dije, bueno, pues me voy de España a China en bicicleta, no sé por qué China, simplemente porque era un lugar lejano, creo. Y, y a raíz de ahí nació la idea, puse una fecha, un día exacto, y empezaron a alinearse las cosas con el tiempo. Puse una fecha, sí que es cierto que la fecha era para 2 años y medio más tarde, porque me quería dar un plazo para estudiar los idiomas que me iban a hacer falta para la trayectoria. Para llegar hasta allí, ¿no? Todos los Sí, países por los que vas a pasar. eso Porque es. recordemos que iba en bicicleta. En bicicleta, sí, porque vi un vídeo de una persona que me inspiró. Y, y gracias a su inspiración dije, bueno, pues creo que yo también puedo porque no es muy caro, ¿no? Vivir en bici.
y me va a dar la oportunidad de conocer todas las culturas, que era lo que realmente quería hacer en ese momento, y practicar todos estos idiomas. Así que nació en ese momento en Croacia, fue el cataclismo, ¿no? Nació ahí y se dio más tarde, unos meses más tarde, un momento de centramiento que dije, vale, este día me voy de España a China en bici. Y se quedó marcado y durante 2 años y medio recorrí la aventura de pasar mucho tiempo en casa estudiando muchos idiomas. Yo en ese momento hablaba 5 idiomas. Hostia. Y llegué antes del viaje y ya estaban 12. Entonces en 2 años y medio aprendí unos 7 idiomas, más o menos. Luego nos cuesta aprender inglés, ¿eh? Sí. 12 idiomas. Sí. O sea que realmente la ceremonia de ayahuasca, ¿no? Esa ceremonia marcó un antes y un después. Sí. Y de alguna manera también te puso en un lugar como de decidir tu vocación. O sea, Sí. y no solo decidirla, sino actuar, que es lo que muchas veces, ¿no? Decimos cuando organizamos retiros, que cuando tienes una experiencia con ayahuasca o de otro tipo, pero de un estado de conciencia ampliado, toda esa información a la que accedes, del inconsciente o información de orden superior, Sí. si tú no haces nada con esa información, Sí. incluso puede ser peor, porque digamos que ya has visto, ¿verdad? Has visto algo, ¿no? Como se decía, ¿no? Como decían los griegos, el ver tiene responsabilidad, es decir, el conocimiento, cuando lo tienes, tienes una responsabilidad sobre él. De actuar, porque si no actúas, ya no eres ignorante. Ya puede ser por vago, miedo, ¿no? puede ser por miedo, puede ser por pereza, Sí. pero ya eres consciente de que el conocimiento, entonces tú lo viste claro y además actuaste en consecuencia, que es algo que a veces, ¿no? A los tomadores de ceremonias muchas veces les falta, como La acción. esa tomar acción. No sé, ¿se está viendo bien? Sí, ¿no? Sí, se está yendo un poco, pero no hay. ¿Qué es lo que se ha ido? La luz La de... luz, sí, la luz. Ah, bueno, Bueno, pues hoy nos veremos un poco más oscuras. no pasa nada. Entonces, bueno, sí, este tema, ¿no? Fue fácil para ti tomar la decisión porque hacer un viaje tan largo, bueno, ahora cuéntame justamente el viaje, ¿no? Porque suena como algo realmente difícil, ¿no? Coger una bicicleta y llegar hasta China, o sea, Sí. pues mira, ahí tenemos el globo del mundo, Sí. no sé si se aprecia la cantidad de países que hay que pasar para llegar por tierra hasta China, ¿eh? Recordemos, sin coger avión ni barco. Bueno, ¿te cuento el viaje? Bueno, sobre todo el viaje seguro que es muy largo, además tengo entendido que también estás escribiendo un libro, ¿verdad? Sí. Entonces, cuéntanos, mira, lo que a mí me interesa, la verdad, mucho hoy, Sí. que hablemos es tu experiencia con otras culturas, ¿verdad? Que yo creo que al final eso es lo que nos enriquece al viajar. Tomar contacto con otras culturas y sobre todo otras culturas que no tienen el nivel de desarrollo que tenemos nosotros en España, Europa, Sí. y que normalmente tachamos como países subdesarrollados, pobres, y sin embargo tienen mucho que enseñarnos. Tienen una riqueza, ¿verdad? Pero esa riqueza seguramente no es material, Eso es. sino que muchas veces es una riqueza cultural o incluso espiritual. Sí. Entonces, eso a mí me interesaría conocer un poco tu experiencia en ese tipo de países. Vale, bueno, pues yo diría que esa experiencia más cultural o espiritual comienza para mí a partir de los Balcanes. Eslovenia, probablemente en Eslovenia. Eslovenia fue el primer punto en el que sentí que había una hospitalidad innata en el pueblo que, por ejemplo, en Italia, el país del que venía en ese justo momento, no sentía. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, en el sentido de que llegamos a un pueblo una noche que iba acompañado, encontré a una chica francesa que me acompañó durante todo el camino hasta China, que ella también iba a China, se llama Elaís, y terminamos yendo juntos. Pues llegamos yo y Elaís al pueblo este y bueno, se estaba haciendo de noche. Eslovenia, la verdad es que es un país dentro de los Balcanes con una infraestructura muy bien desarrollada, sobre todo para bicis. Y llegamos a un pueblo y fuimos a la iglesia.
a preguntar a ver si nos podían dejar dormir dentro, porque hacía fresquito, la verdad, estábamos bastante altos y hacía fresco por las noches. Y eso que llevamos a la iglesia, empezamos a preguntar a los vecinos, tal, no había mucha gente, pero había una gente ahí trabajando con unos caballos. Y nos acercamos a ellos, yo hablaba un poco de croata y el croata y el esloveno, bueno, Eslovenia fue Yugoslavia, por tanto hablaban serbo-croata en aquel tiempo y se comprende, bueno, ellos comprenden y hablan, la gente, la generación del 50 años o en adelante, hablan todos croata, entonces me pude comunicar con ellos y resulta que tenían las llaves de la iglesia. Entonces salieron los buenos hombres, bueno, nos acompañó la mujer, nos abrió la iglesia, nos la enseñó por dentro y la verdad es que no hacía calor dentro, hacía mucho frío dentro, no sé por qué, era de piedra pero no se mantenía muy bien el calor. Entonces, dándose la situación así, nos ofreció su casa directamente. Y ahí fue uno de los primeros actos de hospitalidad en todo el viaje, diría yo. Porque anterior a eso, pues estábamos acampando en la tienda, en el bosque o donde pillase. Pero ese día fue el primer día en el que esa espiritualidad se empezó a notar. Y curiosamente ellos son ortodoxos. Es decir, son los yugoslavos cristianos ortodoxos. Bueno, de hecho no sé si Eslovenia puede ser que sea distinta, puede que sea católica, no estoy seguro del todo, pero creo que hay las dos vertientes. Pero bueno, en ese momento nos sentimos muy acogidos, nos llevaron a casa, nos invitaron y la verdad es que a partir de ese momento en adelante el recogimiento, el recibimiento por parte de los ciudadanos de los Balcanes fue muy bueno. Menos en las zonas turísticas, que al final son como son. Y también, esa es también la diferencia, ¿no? Porque tú haces un viaje, realmente, pero no es un viaje turístico, porque no es el típico viaje que hace una persona, ¿verdad? Que se va a un hotel. Sí. Yo aquí veo una diferencia fundamental, que es el idioma. Es decir, tú te esfuerzas por aprender el idioma de los países que vas a ir visitando. Sí. Con lo cual ya eso te da la posibilidad a los países que llegas, entablar conversaciones con la gente. Además, entiendo que tú también, la motivación de practicar el idioma te hace comunicarte. Entonces, al final, ¿no? Esto es como la Torre de Babel, es decir, lo que une a las personas es el lenguaje. Total. En el momento en el que tú hablas el idioma, eso yo creo que te abre más las puertas del lugar al que vas, ¿verdad? Si no, no estaríamos haciendo esta conversación si no hablásemos los dos español. Exacto. Y entonces es la diferencia del turismo, ¿verdad? El turista que ha podido visitar todos los países del globo, pero realmente ¿cuántos conoce? Porque si tú vas a un país, pero lo que te muestran es lo que muestran a los turistas, y no te relacionas con la gente de ahí, no estás, de alguna manera, no tienes una experiencia real de la cultura, ¿verdad? Y yo siento que por eso hace que el turismo hace que tengamos la sensación de estar siempre en el mismo sitio, porque la cultura que observamos es muy parecida. Aunque cambien los decorados y cambie la arquitectura, eso puede cambiar, la gastronomía, pero la experiencia es como muy parecida, ¿no? Sí. Y bueno, tú aquí, en cambio, pues entras en las casas, ¿no? Sí. De hecho, eso es gracioso lo que comentas, porque hace poco tuve una conversación con una persona, me decía, no, Turquía es muy moderna. Y digo, ¿Turquía es moderna? Le digo, yo estuve ahí 2 meses prácticamente viviendo en las casas de las personas. Turquía, yo no diría que es moderna, sobre todo en los pueblos, en las zonas... Pero claro, esta persona solo ha ido a Estambul. Y Estambul es Europa. Pero si tú te adentras en los pueblos de un país que no conoces, te metes en las casas de las personas y además te muestran cómo viven, te das cuenta de que hay muchas cosas que viven 50 años atrás en cuanto a cultura. Y al final la modernidad que decimos no es solo tecnológica, sino también cultural. Y eso es algo que aquí está cambiando, pero en otros lados no tanto. Y ahí eso es el tesoro, ¿no? El tesoro también cultural, ¿no? Que yo me estaba refiriendo, de que ciertos lugares todavía conservan a... Mierda. ¿Qué paramos? Porque va a sonar de la... Sí, paramos luego. Ah, bueno. Eso luego lo corto yo. Sí, lo puedes cortar, ¿no? Pero voy a quitarle el sonido. Se me da bien.
¿Qué hora es? 4 menos cuarto. Vale. Hostia, qué putada de la luz, tío. Bueno, Ya. ¿Y se por qué veía todo bien, ¿eh? ¿Eh? Antes con la luz estaba increíble, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Y qué pasa, tío? ¿Por qué...? Sí, no lo he cargado bastante. Ah... Tendría que haberlo cargado Bueno, antes, no me acuerdo. Pues, ¿quieres que le ponga? Yo tengo un foco, pero no sé si va a aportarle... Vamos a quitarlo así, está. ¿Sí? Sí, vamos a quitarlo. Porque para que no, No se ve tan mal, ¿eh? para que no haya esa diferencia, ¿no? O sea, para que no... Sí, es que si no después se va Claro. a ver cómo se acaba la luz. Claro, y la No cámara... no se ve mal, ¿eh? No se ve mal, ¿no? Se ve, Hombre. se ve. En teoría... Era por un extra. A ver si es ¿sabes? porque hoy... Mira cómo está el cielo. Era un extra, era un Ya. extra. Está bien, está bien. Vale, ahora... ¿Por dónde estábamos? A ver, ahora, para hacer el corte. Bueno. ¿Qué estamos hablando, tío? Ahí está el corte. Ah, De las culturas de sí, la sí, modernidad. sí, sí. De las Yo culturas. quería introducir una cosa, claro. Sí. El tesoro, ¿no? El tesoro que es... El tesoro que es, justamente hablando de lenguas, ¿no? Sí. El tesoro que todavía tienen algunas regiones, sobre todo zonas rurales, de mantener vivas tradiciones, ¿verdad? Y no solo tradiciones, sino también, incluso te digo, una religión, Sí. una cultura que une a la comunidad. Es decir, la comunidad encuentra en este tejido un espacio donde poder relacionarse. Y entiendo que eso es lo que tú también has visto en algunos países, como por ejemplo que estabas en Turquía. Sí. Eso es interesante. Sí, los alevíes. Ujú. En Turquía tuve una experiencia religiosa interesante, ¿no? Que fue en una región de Turquía que hay una serie de... es una etnia, ¿no? Digamos que son kurdos, en realidad. Ellos son kurdos, pero dentro de los kurdos están los kurdos alevíes, ¿vale? Sería como el norte del Kurdistán, ¿no? Lo que sería el Kurdistán, la parte más norteña dentro de Turquía, en una ciudad que se llama Tunceli. Pues allí mismo, al llegar fue un shock, ¿no? Porque yo venía de los pueblos típicos turcos, que las mujeres van pues con el burka, no llevan tatuajes, no conducen coches, están en casa. Y de un momento para otro llegamos a un lugar en el que parecía que habíamos vuelto a Europa. Había fiesta, cosa que también en Turquía no se ve, no hay fiestas en Turquía. Es decir, las discotecas allí no es algo que se lleve. Allí los hombres van a tomar té a la tetería y las mujeres se reúnen en los parques como mucho. Y el resto del tiempo están en casa. Pero en Tunceli era diferente. De repente llegamos y las mujeres no llevaban el burka, llevaban tatuajes, se relacionaban con los hombres de forma normal, conducían, había fiesta, era como volver un poco a Europa, ¿no? Y empezamos a investigar y me di cuenta de que ellos eran una rama dentro de lo que es el Islam, una rama diferente que está más cercana a los ismaelitas, digamos, ¿vale? Que son estos kurdos alevíes, ¿vale? Y ellos de hecho tienen sus propias tradiciones, su propia cultura, su propia manera de ser y de hecho veneran más que a Alá en sí, veneran a la naturaleza, es decir, ellos conectan la faceta de Dios con lo que es la naturaleza. Y tuve la suerte de, en ese tiempo, un día en un pueblo, estaba solo en este momento, nos habíamos separado yo y Elais un poco, y yo estaba investigando en un pueblo buscando para acampar, paso por ahí y de repente, me llaman una señora y me empiezan a hablar, resulta que vivían en Alemania, turcos que vivían en Alemania. Me vino bien porque hablo mejor alemán que turco. Me invitaron a su casa y al día siguiente me llevaron a vivir en primera persona una tradición aleví. Justo en esa época del año tocaba hacer una peregrinación a una montaña que se llama Duzgun Baba, que es como el padre Duzgun, y se hacía en una montaña que también se llamaba del mismo nombre. Y resulta que la leyenda contaba que este viejo sabio que vivía en esta montaña
pues era como una figura representativa de lo que era la naturaleza, la montaña, el poder de la tierra. Y ellos cada año peregrinaban allí y arriba del todo había una persona que contaba leyendas sobre este señor que vivía en la montaña. Pero en realidad la veneración no era al señor, sino a la naturaleza, al hecho en sí de todo lo que unía a todas las cosas, ¿no? Wow. Y tuve la suerte de vivirlo y me di cuenta de que, ok, el Islam no es realmente solo una cosa. Es decir, hay muchas ramas y esta rama en concreto es mucho más liberal, mucho más abierta. Aquí la gente, las mujeres estudian, veneran a la naturaleza como no lo hacen los otros islamistas. Es decir, es algo completamente distinto y bueno, fue una experiencia que no me esperaba y que me conectó mucho. Yo diría que fue el momento más emotivo del viaje para mí emocionalmente porque me acogieron de verdad como uno más. Sí. Y además se llamaban la familia Mutlu, que significa la familia feliz, como apellido. Y bueno, pues eso, esa experiencia de llegar a este lugar en medio de Turquía, tan diferente, con una cultura distinta, con unos valores distintos y aún así, pues tenían sus mezquitas y todo, pero era otro mundo, es decir, no pensaban igual que los del pueblo de al lado y me enseñó mucho de no juzgar, sobre todo a una religión porque realmente no sabes qué hay dentro, ¿no? ¿Por qué es así? Exacto, ¿no? Y fíjate que hablando un poquito de lo que es, ¿no?, la geopolítica del mundo, ¿no? Has hablado de Turquía. Bueno, hay países realmente que realmente más que son naciones, que de alguna manera son naciones que tienen tienen una identidad muy clara, tienen una identidad fuerte, una identidad muy relacionada con su historia, con su cultura. Estamos hablando de Turquía, que fue el Imperio Otomano. Sí. Entonces, Turquía sigue teniendo esa fortaleza, ¿no?, esa fuerza, como una identidad, ¿no? También sé que estuviste en Rusia, Sí. que es otro país, justamente, que también tiene una identidad, ¿verdad?, Sí. nacional muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces, esto normalmente es criticado desde Europa, o al menos desde la prensa más progre. Se critica a Rusia, se critica a Turquía, ¿no? Porque se las consideran que son países, digamos, agresivos, conservadores, ¿no? Sin embargo, yo fíjate creo que es al contrario, es decir, un país que tiene identidad, un país que define su historia y que tiene un papel, ¿no?, es una nación fuerte. Es decir, las naciones, tenemos el ejemplo de España, sin ir más lejos. En España, por ejemplo, que también tenemos una historia y también tenemos una identidad, pero es verdad que estos últimos años de progresismo y de liberalismo extremo, lo que está haciendo justamente cada vez más es que no tengamos menos cosas en común. Yeah. Y de ahí luego viene pues, todo el tema de los nacionalismos, el catalán, Extremismos. los extremismos, pero me refiero, hay como una falta de historia, de identidad, ¿no?, de tradición, De cohesión. social, ¿no?, mayor individualismo. Sí. Entonces, no sé tú qué percepción tuviste cuando estuviste en estos países, Sí. tipo Turquía, tipo Rusia, Sí. no sé si también podemos hablar de China, pero bueno, que son países, son naciones históricamente muy relevantes, ¿no? Sí, sí que es verdad. Yo creo que o sea, la identidad es algo que te da, ¿no?, a tu cultura y en estos lugares es verdad que han habido países pues que su identidad ha sido picada poco a poco, como por ejemplo a Macedonia. Macedonia del Norte, bueno, les robaron la mayoría del territorio y ha habido mucho conflicto. Sí que es verdad que al final pues la gente se va del país porque para buscar una vida mejor. Pero en estos otros países emigran para buscar vías mejores, pero en estos otros países como Rusia o Turquía o China, como bien dices, estos tres son muy buen ejemplo porque tienen una base tan grande, cultural, también riqueza territorial, que no tienen la necesidad de irse del país realmente para vivir bien, digamos. No hay una escasez, no hay un conflicto interno, ¿sabes? Es más, pues irme por buscar una buena... Ahora se quieren venir todos a Europa, porque ven a Europa como América un poco, como la élite, ¿no? Pero realmente ellos allí tienen una muy buena vida, tienen todos los recursos y la identidad los une también, es decir, toda su historia y todo, ellos son muy orgullosos, en Turquía cuentan sus leyendas, en Rusia tienen toda su historia de imperio también,
China es la sociedad por excelencia, ¿no? A día de hoy tiene más de 15.000 años y nunca se ha deshecho y nunca se deshará, porque han sabido mantenerla, su identidad, y lo hacen a través de sus propios métodos, que no juzguemos si son buenos o malos, pero mantiene unido a la gente y nadie desobedece. ¿Sabes? Es como que la cohesión está. Todos son partes de un mismo cerebro. En cambio aquí yo noto en Europa, sobre todo ahora, hoy en día, todo está mezclándose tanto que muy fácilmente un trozo del pastel se puede perder, ¿no? Es decir, se puede corromper una parte del sistema mucho más fácilmente que en China, por ejemplo. No me lo puedo imaginar en China una parte del sistema cayéndose. Sí. Y son al final también, son esas, digamos que esas comunidades que tú has encontrado, ¿no? En tu viaje, has ido encontrándote con, pues imagino, con familias, con grupos que todavía tienen esa mentalidad más de comunidad, ¿no? O sea, tú hablabas de la hospitalidad, por ejemplo, que es algo que aquí se ha perdido, porque aquí no es normal que alguien llegue de fuera y se le ofrezca casa. No. O sea, no, búscate un hotel, ¿no? Pero, entonces, la hospitalidad y también me has hablado un poco de este tema de compartir la comida. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo te has ido encontrando con estas experiencias en estos lugares? No sé si has tenido también experiencias a lo mejor negativas, pero creo que eso también es algo que es bastante diferente, ¿no? De cómo se vive en Europa ahora mismo, ¿no? Sí, yo diría que el compartir también es algo mucho más tradicional, ¿no? Lo moderno es cada uno lo suyo, ¿no? Y eso me di cuenta a partir de Turquía. Turquía es el punto clave al cual pasas y te das cuenta de que el mundo puede ser de otra manera. Antes de Turquía cuesta verlo, pero una vez pasas, bueno, los Balcanes, si hablas los idiomas como hablaba yo, croata y tal, y me metía en la casa, era otra historia. Pero generalmente te ven como un turista en Europa, ¿no? Sea donde sea. Entonces, a partir de Turquía, aunque seas un turista, ellos te van a tratar como si fueras uno de ellos, porque no conocen otra manera de ser. Es su manera de vivir y no conocen Europa, porque no tienen acceso. De hecho, no hablan inglés prácticamente los turcos, entonces no ven lo que nosotros vemos. Tienen otras redes sociales, o sea, el contenido en redes sociales es otro. Es todo un sistema completamente alternativo, digamos, a lo que tenemos nosotros y basado en su cultura puramente. Y su cultura es de compartir. En los pueblos, si uno no tiene, el otro tiene y le da. Nosotros cuando fuimos allí, muchas noches acabábamos comiendo en círculo, en el suelo, sentados, con el padre, la madre, el trabajador, que lo habían como adoptado, un trabajador afgano. En Turquía hay muchos afganes, y a este trabajador lo habían como adoptado y lo habían hecho parte de la familia. Y el trabajador cenaba con el dueño de los campos cada noche, y ahí estábamos todos compartiendo con las manos, comiendo. Una experiencia que nunca había tenido en ningún otro lugar y no he vuelto a tener. De hecho, Turquía fue el único lugar en el que algo así se dio, porque luego pasé ya de vuelta a zonas ya más afectadas por el occidente, porque al final Asia Central, Uzbekistán, Kazajistán fueron la URSS. La Unión Soviética. Fueron la Unión Soviética y aún queda eso. Entonces, lo que es la cultura musulmana en sí pura se ha visto modificada. Claro, es que no olvidemos, esto es una parte importante, desde mi perspectiva al menos, que lo que cohesiona a un grupo, a una comunidad, lo que hace que haya hospitalidad con el que viene de fuera, con el extranjero, básicamente es la religión, son los valores religiosos. Porque si eliminamos la religión de la ecuación, y tú has hablado muy bien, la Unión Soviética es un estado sin religión, ¿no? La religión es el comunismo, pero no es realmente, es un materialismo. Entonces, lo que tenemos es una mentalidad que cambia totalmente. Es una mentalidad que ya no tiene como principio dar al otro, ¿no? Ya no tiene el mandamiento de amar al prójimo o de dar
todos sabemos que tanto el Islam como el cristianismo, como el judaísmo, son las tres culturas brahmánicas donde atender al extranjero y ser hospitalario con él es un valor, Sí. ¿no? Entonces, cuando eso se pierde, claro, ya tenemos una mentalidad que es diferente, ¿no? Que es mucho más individualista, ya miro más por lo mío, Sí. ya no estoy... no comparto tanto lo que tengo con el otro, ¿no? Sí. Ya miro al otro también como... Empiezo a ver al otro también incluso como un Sí. enemigo, ¿no? Como un potencial rival. Sí. Y eso también tú lo viviste en estos países, ¿no? De Asia. Sí. ¿Te refieres más al rivalismo ese? O sea, me refiero como, sí, A la separación. a la separación que crea una mentalidad moderna, ya sea comunista o capitalista, ¿no? Porque tenemos como las dos, ¿no? Europa, el capitalismo, en la Unión Soviética, ¿no? El comunismo fue lo que se llevó. Sí. Pero tú me estás diciendo que incluso en los países que fueron comunistas no existe, ¿no? Existe, pero en menor medida. Menor medida. Porque siguen siendo musulmanes. Ajá. Siguen siendo su religión. Entonces, quieras o no, los valores siguen estando. Pero se vieron afectados por la influencia de la Unión Soviética y al final la Unión Soviética pues trajo lo que trajo, ¿no? Y eso se ha visto afectado. Quizás antes de la Unión Soviética eran aún más hospitalarios. Pero claro, si yo pongo en perspectiva, si comparo Uzbekistán o Kazajistán con España o Francia, pues sigue habiendo una diferencia abismal. Porque también son musulmanes y también me abrieron sus puertas, ¿sabes? No, igual no al nivel de Turquía, pero es que Turquía siempre se ha mantenido muy cerrada en ese sentido. Entonces Turquía no ha tenido una influencia de otra religión o de otro estado, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que aún así en estos países sí que me abrieron sus puertas y me invitaron a casa suya a comer y a dormir, pero quizás con un tinte distinto que en Turquía, por ejemplo, no noté. Y fíjate, es una región que realmente es muy poco conocida, porque es muy poco el turismo, ¿no? Sí, que hay en Uzbekistán, estos países exsoviéticos, ¿no? De Asia Central. Empieza ahora el turismo. Empieza ahora, ¿no? Empieza ahora. Pero vamos, no es un destino normalmente, no es una zona que nosotros conozcamos mucho. Claro, para llegar hasta China tuviste que atravesar efectivamente por todos esos países, ¿no? De la Unión Soviética que están ahí, que además me contaste que incluso hubo un lago gigante, un mar gigante que lo secaron, ¿no? Sí, el mar los soviéticos. Sí, los soviéticos hicieron un plan de agricultura masivo para alimentar a toda esa zona y pues como que se manteniera un poco de manera autónoma, no tener que enviar todos los productos desde Rusia continental y bueno, pues salió el plan mal porque no se dieron cuenta o no se quisieron dar cuenta de que el mar de Aral que había en Uzbekistán no tenía ninguna fuente de agua, era simplemente un mar que se había formado y se había quedado ahí como un lago gigante, digamos, ¿no? Y empezaron a hacer los planes de agricultura, sacar agua, y aparte de eso, encima es una zona que en verano 45-50 grados pueden haber fácilmente, y desértico, entonces pues secaron el mar y ahora mismo pues tú vas por ahí y hay zonas, puntos turísticos a los que tú vas a ver los barcos que quedaron sobre la arena. Wow. Porque ya no hay mar, entonces tú vas a ver barcos... En su momento estarían hundidos o lo que fuese. Sí, o estarían hundidos o quedaron simplemente sin agua. Es que si claro, se acaba el mar, ¿dónde metemos los barcos? Pues se quedan ahí. Madre mía. Wow, esto sí que no sabíamos. Es increíble. Es una zona increíble, la verdad. Es como estar en otro planeta. Esa zona de ahí, Asia Central, bueno, ya cuando miramos un mapa, si miráis el mapa vais a daros cuenta, Europa es como todo verde y cuando miras esa región del mundo es todo marrón. No hay vegetación. Es otro mundo, es como estar no sé, en otro planeta, en Marte o algo así. Me viene a la idea, ¿no? Cuando uno estudia historia, si te das cuenta, sobre todo la historia antigua, sí. Te das cuenta de que hubieron muchísimas invasiones que se dieron, sobre todo en la historia antigua, que venían justamente de esa zona, es decir,
siempre se ha dicho que venían de la meseta central, Eso es. de casi hasta Mongolia, Sí. ¿no? Pasando por todos estos países. Sí. Y tiene sentido que como es una zona muy agreste, ¿no? Como muy desértica, Sí. y muchas de estas culturas eran culturas pastoriles, ¿no? Que tenían el caballo, por ejemplo, Sí. o sea, Hay camellos allí. los camellos, Sí. y entonces las primeras, las incursiones, las sucesivas incursiones que hubieron, que solían ser jinetes, ¿no? En caballo, Sí. y supusieron un cambio de transformación, ¿no? Se dice, por ejemplo, que el paso a la cultura guerrera, ¿no? En Europa, Sí. Europa era una cultura mucho más, digamos, de agricultura, sedentaria, y hubieron una serie de invasiones de estos pueblos, ¿no? Sí. Del este, que trajeron el caballo, ¿no? Trajeron luego los famosos arqueros que inventaron, ¿no? la forma de poder tirar la flecha subidos al caballo. Sí. El estribo, también inventaron el estribo, Sí. los estribos. Eran muy tribales. Eran muy tribales y yo he leído estudios donde se ha visto que la mayoría genéticamente nosotros venimos Sí. de Es verdad. hombres, Sí, de ahí. hombres de esa zona, Sí, lo he visto también. ¿verdad? Sí. Que vinieron, conquistaron, mataron a los hombres Sí. y se reprodujeron con las mujeres de aquí. Sí, sí. Y entonces hicieron esa mezcla, ¿no? Es que eran bárbaros. Claro, es una zona de Extremos. de extremos. Extremos. Y total. supongo que, claro, cuando vieron que aquí cambiaba la vegetación, ¿no? Y había más posibilidad para su pasto, para el rebaño, Sí. ¿no? Pues lo verían como... Sí, sí. Sí, sí. Entonces esas migraciones que vienen del este al oeste Sí. han marcado, en sucesivas fases, ¿no? Sí. Han marcado la historia de Sí. Europa. De hecho, allí cuando yo estaba en Nukus, creo que era, ahora no me acuerdo el nombre, creo que era Nukus, donde la ciudad en la que yo vi la cultura anterior que había a lo que hay ahora, ¿no? Que, bueno, es que tenéis que mirarlo, que verlo, porque la arquitectura es completamente medieval, las formas de los edificios, así como es de otro mundo, pero lo importante aquí es notar que la gente que reinaba en esos sitios hace 500 años eran tribus de los canes se llamaban, que tenían como sus gorros así circulares hechos de piel de cabra y cosas así, y iban con sus espadas, las típicas espadas curvadas, tipo así, Sí, sí, musulmanas, sí, sí. ¿sabes? Sí, sí, pero a la vez como los canes del imperio el imperio mongol, ¿no? Sí, Gengis Khan. se parecían mucho. Gengis Khan. Eran como esos, muy similares. Ujú. Pero también es que vivían en las mismas situaciones, es decir, en Uzbekistán, en verano hacen 50 grados por encima del cero y en invierno hacen 50 por debajo. Porque no hay estepa, entonces no hay protección. Es decir, tal cual cae es lo que hay. Aquí no, aquí tenemos vegetación, aquí tenemos protección, pero allí hace extremo calor y extremo frío. Uf, qué duro. Seco, muy seco. Pero hay extensiones de cientos de miles de kilómetros sin nada. Es decir, plano, algunos caballos, algunos camellos, no hay agua, una carretera recta, a lo mejor son 300 kilómetros en línea recta y no hay nada más. Eso es la vida allí. Entonces, claro, cuando uno de allí llega aquí, acostumbrados a vivir aquello, hostia, se hicieron con todo. Tiene sentido, ¿no? Que mataran a la gente. Aquí eran bárbaros, estaban acostumbrados a vivir de una manera extrema. Sí, total. Y aquí nosotros vivíamos de una manera mucho más cómoda, con muchos más recursos. Total, sí, Entonces, normal que llegaran aquellos y pues bueno, que destrozaran todo lo que quisieran y se reprodujeran a sus anchas, porque venían de eso, son brutos. Sí, sí, sí. Es Por la supervivencia del más fuerte, ¿no? Supervivencia del más fuerte, además, guerrera, ¿no? Una tribu guerrera. Sí. Quiero hacerte una pregunta. ¿Recomendarías, a ver, esta experiencia para ti, entiendo que te cambió la vida, ¿no? Porque Sí. un viaje de este tipo seguro que te cambia la vida. Sí. Y entonces ahora te quiero hacer la pregunta que es para... Bueno, tú además eres de una generación joven. Sí. ¿Qué edad tienes, Eduard? 25. 25.
pues para estos jóvenes de hoy en día, ¿no? Que tienen entre 20, 25, que es una generación, ¿no? Que muchas veces se dice que están como muy perdida, que si están adictos a las redes sociales, Sí. a internet. Se dice también que hay un pesimismo hacia el futuro, ¿no? Porque se ha visto la precariedad laboral, ¿no? Sí. Luego también el hecho de no valorar las cosas por tenerlo todo, ¿no? Por vivir en una sociedad que ellos lo han recibido todo. Esto es muy difícil, ¿eh? Porque ellos lo han recibido todo de sus padres y lo reciben todo, pero ellos ya están teniendo la experiencia Sí. de que ellos no van a tener la riqueza de sus padres. Ya. Y eso es complicado, porque no van a acceder a una vivienda, no van a poder, ¿no? Todo Sí, lo que sí. ya sabemos que se está dando. Sí, sí, Y eso te genera como una desesperanza hacia el futuro sí. que hace que digas, bueno, prefiero vivir la vida ahora, ¿no? Sí. Porque el futuro se ve negro. O sea, no voy a mejorar lo que mis padres ya tienen, ¿no? Sí, sí. Entonces, en relación a este tipo de mentalidad, ¿cómo ayuda viajar, sobre todo conocer otras culturas totalmente diferentes, otros pueblos? ¿O cómo te ayuda a ti para, digamos, que esta mentalidad poder contrarrestarla? Ok. Ahí voy a hacer un corte. Ok, llevamos 40 minutos. Bien, ¿no? Sí, sí, muy bien. Vamos a ver, ¿cómo? Si no me voy, ¿eh? Bueno, pues yo diría que, o sea, viajar debería ser una asignatura obligatoria en la universidad por lo menos. En el colegio no tiene por qué serlo, que también estaría bien, ¿no? Pero yo creo que cuando uno se hace adulto y ya tiene la madurez suficiente para cuidarse a él mismo, que yo diría que a partir de los 15, 16 años la mayoría de gente está preparada para ello, que se vayan a descubrir el mundo, pero más que nada para descubrirse a sí mismos. No para aprender sobre diferentes culturas, sino sobre su propia cultura interior. Es decir, qué es lo que a ellos les gusta, qué sitios le han resonado, qué cosas no quiere volver a ver, porque eso después te da una guía para tú preguntarte qué quieres más adelante en tu vida. A mí el viaje me hizo darme cuenta de algo que nunca me había dado cuenta, y fue gracias a estar en sitios como Turquía y ver la sensación de comunidad. Yo me di cuenta de que yo quiero vivir con esa sensación de comunidad en casa, tanto en casa como si puede ser, ojalá, en el pueblo en el que viva, ¿no? Vivir en un pueblo, tener esa sensación de que hay gente que está ahí para apoyarte y que tú los apoyes a ellos cuando los necesiten. Eso lo aprendí en el viaje. Yo si no hubiese salido de mi casa nunca hubiese sabido que eso era real. Entonces, más que para que aprender también, aprendes mucho del mundo y está muy bien hablar de estas cosas, pero yo lo que he aprendido al final me hace verme a mí mismo más fielmente, es decir, como mi mente se ha expandido al conocer más realidades, yo sé qué realidad quiero ahora para mí, sé qué cosas quiero en mi vida y qué cosas no. Y obviamente aprender idiomas también me ha facilitado adentrarme más profundamente en cada cultura y poder luego, bueno, sentirme como ellos, ¿no? Porque yo diría que aprender idiomas es algo muy emocional también, que te conecta con las emociones de ese país. Yo me siento un trocito de cada idioma que he hablado y puedo comprender sus dolores porque hablo su mismo idioma. Pero hablando metafóricamente, esto pasa igual con una persona de calle y que sea española, igualmente. Te hace comprender que hablar el mismo idioma de alguien no necesariamente tiene que ser ruso, chino o español, sino comprender su situación y empatizar. Empatizar, claro. Eso es hablar un idioma, saber empatizar. Entonces el viaje te enseña a empatizar porque vives en un lugar en el que tú no estás en seguridad y tienes que tender la mano, te tienden la mano a ti porque tú necesitas que te la tiendan. Y ahí empiezas a comprender lo que es la empatía real, cuando tú estás fuera de tu zona de confort. Eso, Olga, yo creo que ahora has dicho la clave, es decir, cuando tú viajas de esta manera, como tú viajabas, porque se pueden viajar, ya hemos dicho, de muchas maneras, Sí. Uno puede también viajar con su tarjeta de crédito y claro, y irse a hoteles y no. Sí, que también está bien. Pero esta forma de viajar
Sí. esta es la clave, te hace vulnerable. Mucho. Es decir, Mucho. te pone en un lugar donde hay una dependencia Totalmente. respecto al otro. Totalmente. Lo que nos ha pasado con la modernidad, lo que hablábamos, que los jóvenes han creado una cultura donde no, ellos tienen la fantasía, porque no olvidemos que es una fantasía, lo de la autosuficiencia. Sí, Todos dependemos, Todos. evidentemente. Sí. Si no dependiéramos del otro, no estaríamos vivos. Sí, sí. Desde el lenguaje que hablamos hasta la ropa que nos vestimos. Pero sí que te crea una burbuja, Sí, una sensación, una ilusión sí. de que yo me basto y me sobro, ¿sabes? Y yo si tengo dinero, soy el rey del mambo y ya puedo hacer lo que quiera, puedo ir a cualquier lugar, ¿no? Sí. Y tengo una tarjeta. Entonces, el hecho de entrar en esa vulnerabilidad creo que te hace reconocer, darte cuenta de cuán dependientes somos, y esa dependencia no nos hace débiles, al contrario, No. nos hace más fuertes, porque esa es realidad, o sea, hace que la burbuja se rompa, ¿sí? Sí. Que esta ilusión que nos hemos montado aquí, ¿no? De cada uno, de yo con mi pantalla, yo en mi coche, yo a la mía, Sí. eso no se sostiene. Y evidentemente eso no se puede sostener a largo plazo. Sí, unos años, pero a largo plazo vamos a ver que no se puede sostener ese individualismo extremo. No. Entonces, claro, el viajar y el conocer de esta forma hace que tú realmente, ¿no?, te des cuenta de cuán dependientes somos, y que estando en un país súper ajeno a tu cultura y todo, sientas al otro como un hermano. Total. Que yo creo que eso es lo grande, ¿no? El poder sentir al otro, a pesar de que es tan diferente a ti, sentirlo igual que tú, igual que a ti, igual Sí. que, ¿no? Sí, yo diría que lo que has dicho ahora, lo de hermano, me ha recordado a algo que me hacía sentirme como su hermano desde el primer momento, y era algo religioso y cultural de los musulmanes, y es cuando saludas o cuando llegas o cuando te vas, la mano al corazón. Y es algo que se me ha quedado y hago a la gente incluso aquí, ¿no? Y se quedan un poco rayados de plan, porque hace? Pues es porque comprendí en ese momento que esa mano al corazón significa te reconozco como mi hermano. Claro. Y eso para mí es... Qué bonito, imagina, ¿no? Imagínate cada vez que salimos a comprar el pan, ¿no? Por la calle, ¿no? Nos pusiéramos la mano en el corazón, porque ya es un gesto de te reconozco, ¿no? O sea, fíjate al extremo que estamos llegando en las sociedades hiperindividualistas, que muchas veces ahora yo me fijo cuando uno está en la compra, comprando, hay gente que ni saluda a la cajera, ni le mira siquiera, está con el móvil, Sí. ¿cuánto es? 30 euros, Sí. pum. Sí. Y o sea, ha comprado todo lo que es para poder vivir y no ha intercambiado ni una mirada. Ni las gracias. Claro, con la persona que estaba detrás, ¿no? Imagínate, ¿no? Sí. El otro día también leía que en Japón, a veces Japón es el paradigma del ultra individualismo, Sí. en Japón la gente paga para que no le hablen. O sea, hasta ese extremo hemos llegado. En algunos restaurantes hay salas especiales Ajá. para que el camarero no te hable. Te pasa por debajo la carta, tú escribes lo que quieres y el otro y se lo lleva. ¿Y dónde está la tasa de suicidio más alta? Incluso creo que hay una tarifa donde pagas al taxista para que no te hable, o sea. Normal que se suiciden. Si es que si no hay contacto humano no hay vida. Claro, pero es verdad que fíjate, ¿no? El otro día estábamos en esta sociedad en la que estamos ahora, esta sociedad posmoderna, líquida. La gente cada vez tiene más miedo al otro, porque el otro siempre es un espejo de nosotros. Entonces, el otro nos muestra muchas veces cosas que no queremos ver de nosotros mismos. Por eso la gente prefiere perros, por ejemplo. Sí. Porque el perro no te va a reflejar nunca. El perro siempre te va a obedecer, ¿no? Sí. O los solteros, ¿no? O sea, cada vez menos gente que vive en pareja, que se casa. Sí. Yo creo que eso nos muestra un problema que tenemos en la sociedad cada vez mayor, Sí. y es ese miedo a encontrarnos con el otro. Sí. Porque el otro nos muestra también nuestra vulnerabilidad. Sí. Es decir, tú en estos viajes estabas en manos. Es que yo seguro que en muchas situaciones estabas en manos del otro, ¿no? Cualquier persona con una mente más cerrada y tal, más individualista, había pensado,
¿dónde me he metido, no? O sea, estoy aquí en una casa ajena, me podrían hacer qué sé yo, ¿verdad? Y seguro que a ti ni se te pasaba por la cabeza. No, no. Sí, ellos al final, o sea, yo creo que es que la bici es un método de transporte un poco extremo, ¿no? Entonces ellos, o sea, tú simplemente cuando ya te presentas en casa de alguien al atardecer y ven que vas en una bicicleta, obviamente no eres de aquí, estás sudado, hueles mal, tienes una cara, saben que no hablas ni su idioma bien, ¿no? O sea, tú mismo ya transmites una energía de vulnerabilidad completa. Claro. Entonces ellos, gracias a Dios, son los que ven y reconocen esa vulnerabilidad en el otro y te dan un paso. Y ¿no? te echan la mano, exacto. Te echan la mano, pero en Europa eso, igual esa vulnerabilidad que ellos ven en otro lugar, aquí se ve como un posible ataque, ¿no? Sí, total. Como una máscara. O sea, exacto, aquí como yo temo esa, o sea, como yo no me quiero poner vulnerable frente al otro, si el Eso otro es. se pone frente a mí, Lo rechazo. lo rechazo. Lo rechazo. Y ya, o lo juzgo, ¿no? Digo, este es un pirao, o un no sé qué, un mendigo, lo que sea, ¿no? Sí. Le voy a poner ya, le pongo una etiqueta, Sí. ¿no? Para protegerme de algo que me da miedo, ¿no? Ver, que es esa vulnerabilidad, ¿no? O sea, Sí, y de hecho yo diría que algo en lo que se ve son en los jóvenes, hoy en día con las redes sociales, sobre todo TikTok, los que tienen ahora 15 años, 14, la gente muy joven, se ofende muy fácilmente por nada. Y como la energía que hay en las redes sociales ahora es cuidado con lo que haces y lo que dices porque no vayas a ofender a alguien. Y el problema de eso, ¿qué es? Que estamos echando los balones fuera. Es decir, yo no puedo ser yo mismo porque otra persona se va a sentir ofendida. Yo no puedo mostrarme vulnerable porque quizás a ti te sienta mal. ¿Y eso qué hace? Que yo cada vez sea menos yo. Porque yo no quiero ofenderte. Claro. Y entonces, como todos nos ofendemos muy rápido por nada y no nos responsabilizamos por nuestros actos, crea un conflicto. Crea un conflicto porque si tú te ofendes, yo me ofendo. Sí, es la cultura un poco de la cultura de la cancelación, ¿no? Que hablamos de que de que todo tiene que ser políticamente correcto para no ofender, ¿no? Pues ya sabemos, a las minorías construidas artificialmente por género o cualquier otro tipo de minorías, y ya hemos pasado ahora a una cultura en la que ya tienes que tener cuidado con lo que dices, ¿no? Porque no vayas a ofender que el otro sea vegano no sé qué, transgénero no sé cuántos y no sé cuántas invenciones más. Y si te fijas, eso lo que nos hace es separarnos aún más. Mucho más. Porque si creamos... o sea, fijaros lo que ocurre, ¿no? Es decir, dejamos de tener una identidad común, como tienen estos pueblos, una identidad común que crea cohesión, compartida, y pasamos a fragmentarnos en minúsculas identidades. Identidades cada vez más pequeñas. Eso es. Que si sexuales, que si alimenticias, que si no sé qué, ¿no? Identidades minúsculas. Entonces, claro, tienes que tener cuidado, no vaya a ser algo que vaya a ofender a esas millones de identidades falsas, individualistas que se han creado. De hecho, me estoy dando cuenta ahora por qué ellos aún no son así. La simpleza. Ellos tienen una simpleza muy grande allí porque no tienen los mismos recursos que tenemos nosotros. Nosotros aquí en Europa tenemos tantos recursos, tanta variedad de productos, tanto de todo, que eso hace exactamente que cada uno pueda elegir una vertiente un poco distinta del otro. Y eso es llegar a casa de tu abuela y decir, no, yo es que ahora no como pues cualquier tontería, ¿no? No como esto, no como lo otro. Me he hecho paleo, me he hecho no sé qué, me he hecho vegano. Exacto, ya te estás separando de tu cultura propia, de tu sangre, que es comerte una paella los domingos con tu familia. Exacto. Y no, yo los domingos ya no voy a con mi familia porque no como carne o lo que sea. Exacto. Esto en estos países que hay menos recursos no se da. Exacto. Porque no tienen la oportunidad de que se dé. Esa es una de las vertientes que nos han ocurrido aquí, ¿no? Que ha sido que todas estas tradiciones, fíjate, una por una, que nos caracterizaban a nosotros, y te hablo, por ejemplo, y yo no es que no soy amante de los toros, pero una tradición española, por ejemplo, típica ha sido los toros. ¿Qué pasa? Que aparecen los animalistas, ¿no? Que defienden que los animales son casi como los humanos. Y entonces es un ejemplo, pero como ese hay millones. Hay muchos. Entonces, ¿qué pasa? Que todo parece que todo molesta. Eso es. Todo lo que es histórico, todo lo que es, ¿no? Lo que es tradicional,
Como que no sirve ya. No sirve, molesta y tenemos que eliminarlo. Y cambiarlo todo. ¿No? Y claro, ¿y con qué nos quedamos al final? Con lo que nos venden las redes sociales, ¿no? Porque esa es la estrategia que está detrás. Las empresas. Exacto. Ahí estamos llegando. La estrategia que está detrás de todo esto es eliminar la tradición. ¿Para qué? Para que la globalización pueda, los tentáculos, ¿no?, de las grandes empresas puedan conquistar los nuevos mercados, porque van a tener consumidores que están deseosos de comprar una nueva identidad. Eso es. ¿Verdad? Lo que hablábamos recién antes con el tema de Apple, de los Macs. Sí. Pues yo soy de Apple, ¿no? Otra identidad más. Sí. Y entonces la gente ya lo que hace es que las identidades ya no le vienen por familia, por origen, por tradición, incluso por localidad, sino que las compran. Eso es. Las identidades se compran a través de los productos, sí, de las redes sociales. Entonces tenemos un mundo, por eso son identidades líquidas, son identidades cambiantes. Sí. Porque lo que hoy está de moda, mañana está de moda otra cosa. Si hoy está de moda, qué sé yo, el ser trans, mañana a lo mejor es el trans. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, este es el peligro. Por eso la gente se siente tan fragmentada, sí, hoy en día, porque su identidad es una identidad siempre puesta en peligro, sí, porque es cambiante. Entonces, como todo se construye, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no?, que te quieren vender, sí, de que la naturaleza humana no es totalmente elegible. Es decir, tú naces, pero tú te haces a ti mismo. Ajá. ¿No? Lo que muy americano eso. Sí, totalmente americano. Es decir, el hacerse a uno mismo, sí, ¿verdad? Sí. Que eso nos daría para todo, no sé, y no sé hasta dónde quieres que conversemos, pero podríamos no parar. Claro, nos daría para empezar a hablar de esto justamente, ¿no? De cómo, sí, cómo nos han vendido la idea de que fíjate, ¿no? Tú también que estás, porque es esta generación, tú hablas de la generación tan joven, pero también la nuestra, incluso. Bueno, yo soy una generación quizás mayor que tú, pero esta idea de la invulnerabilidad, yo, sí, la veo muy fuerte, muy clara. Ahora, por ejemplo, con estos movimientos que se dan pues de meditar, ¿no?, de ir al gimnasio, o sea, este movimiento de desarrollo personal, sí, incluso la espiritualidad, vamos a decirlo así, la New Age, es una espiritualidad también adaptada a este mercado para crearte la sensación de invulnerabilidad, de que nada de lo que pasa te afecta. Indiferencia. Total. Es el otro extremo. No sé si tú también lo has experimentado. Sí, yo lo he vivido también. Esta indiferencia, es decir, ¿para qué medito? Yo no medito para amar mejor al otro. Yo medito para que no me afecte lo que el otro me dice. Total. Yo medito para estar en una burbuja de calma y para que nada de lo que ocurre a mi alrededor me afecte. Sí. Fíjate. Y casi te podría decir lo mismo del gimnasio, ¿no? O sea, ¿para qué voy al gimnasio? Pues para sentirme fuerte, invulnerable, ¿sabes? No sé. Más seguro de mí mismo. Pero tú vas al gimnasio y la gente no habla. La gente no se relaciona. Todos tienen ahí su pinganillo puesto, ¿verdad? Sí. Y parece raro incluso que yo me recuerdo hace años que tú vas al gimnasio y ahora la gente no quiere hablar contigo. Sí, pero el tema de la seguridad, por ejemplo, ahora como has abierto un poco el melón, solo para dar una pincelada, hace 100 años, nuestros abuelos, tú le preguntabas si se sentía seguro y no te entendía. Porque ese concepto no existía, pero ahora con tanta información, tantas cosas que idolatramos, que nos muestran, como tú no lo tienes, no te sientes seguro. No tengo $1 millón en el banco, no me siento seguro. No tengo el cuerpo de un atleta, no me siento seguro. Sí. No soy un yogi, no me siento seguro. Todo eso son inseguridades que se nos han ido creando. Pero si tú le preguntas a un granjero de hace 100 años, o mismo en los países que he pasado yo, no hace falta irse muy lejos, te vas a Tayikistán, al Pamir, a 4.000 metros, tú le preguntas a un hombre, una familia que llevan toda la vida viviendo su vida de la misma manera, con sus cabras,
en el campo, No siguiendo los ritmos de la naturaleza, y le preguntas, absurdas. ¿tú te sientes seguro de ti mismo? Y te dice, Claro. ¿pero seguro de qué? Si yo vivo la vida que tengo que vivir, la que me ha tocado. Es que ellos no se preguntan porque No se preguntan. ellos viven dentro de una comunidad de sentido, Eso es, propósito. de propósito, que le da propósito, significado y sentido. Sí. Nosotros nos hemos desarraigado totalmente de esa... Entonces, claro que nos sentimos inseguros. Es normal, Sí. porque la comunidad que nos daba propósito, sentido a nuestras vidas, como ha desaparecido, Sí. y el ser humano necesita, porque el ser humano es un ser social por Muy naturaleza. social, muy social. El ser humano no es un ser individual. Estamos en una situación de desarraigo, Sí. ¿no? Y entonces es lo que se aprovechan, digamos, las grandes empresas, Sí. ¿no? Este capitalismo progre, Sí. se aprovecha de esta necesidad humana y del desarraigo. Sí. Es muy mental. Total. Es muy mental. Porque cuando tú estás desarraigado, en el fondo tu corazón Mm. no está tranquilo. Claro. No tienes base. Porque no tienes base, no tienes sentido, tu vida no tiene sentido. Entonces, lo que haces es adoptar un sentido que te venden desde fuera, Sí. ¿no? Y te dicen, bueno, para que tu vida tenga sentido, pues tienes que ganar eso, ¿no? $1 millón y ya con eso ya te serás invulnerable. Porque tu dinero solucionará todos los problemas que surjan en la vida. Y cuando sabemos que no, ¿no? Pero fíjate, yo incluso creo que mucha gente joven está cayendo en ese cuento. Sí. Está cayendo en ese cuento, ¿no? O sea, a mí me encanta la cultura emprendedora, pero también veo como muchos emprendedores, en el fondo, está este sueño, ¿sabes? De cuando tenga Es tantos... todo material. Sí, cuando tenga mi Lamborghini, cuando haya conquistado todo esto, ya está. Después me retiro. Claro, y ahí, ¿sabes? No, y ahí ya no tendré ningún problema, No. Problemas siempre están. ¿sabes? Y de hecho es lo bonito, ¿no? El que tengamos un propósito, sobre todo como hombres, que somos muy de tener un propósito, nuestros propósitos a lo largo de la vida van cambiando. Y van a seguir cambiando hasta el día que nos muramos. No cuando lleguemos a una cifra para terminar nuestros problemas y la vida. Vamos a seguir avanzando en otro camino, pero Claro. vamos a seguir avanzando. Claro, pero la vida, fíjate, y esto es algo importante, creo yo, la vida, en la vida no se trata de, o sea, no se trata de crearnos un propósito. No es que nosotros creamos un propósito, porque esto no viene creado, esto no viene dado. Lo que uno tiene que descubrir en la vida es su propósito, pero es más un descubrimiento Constante. constante que una creación. Esa es un poco, por eso te digo, no me hago a mí mismo, Sí. sino que yo tengo que descubrir, Eso. vendría a ser, yo tengo que descubrir cómo he sido hecho. Claro, porque yo he sido yo vivo en una red Sí. de relaciones Sí. y yo cumplo un papel en esa red, aunque no la vea. Sí. Entonces no es algo que yo me saco de la chistera Ah. y me invento, sino que es, bueno, dentro de donde yo vivo, yo he nacido en una familia, o sea, soy alguien que responde a una historia. Sí. No he caído hoy aquí, como Sí. nos hacen creer muchas veces, ¿no? La posmodernidad, no. Sí. Yo vengo de una historia, vengo de unos padres, de una familia, y vengo de una comunidad, y vengo de un lugar. Con lo cual, todo esto que he recibido gratuitamente, quizás el propósito también pasa por devolver, ¿no? Y devolver me refiero a que todo eso sea honrado también, ¿no? Sí. A todo lo que yo he recibido de atrás, Sí. poder honrarlo, poder agradecerlo, ¿no? No tacharlo de malo y cambiarlo todo. Claro, no ver como que eso está mal Te ha enseñado lo que te tenía que enseñar. y hay que crear algo nuevo, ¿no? Porque muchas veces tenemos esta idea, que también yo lo veo que está bastante equivocada, de la libertad, como que la libertad fuera que tenemos que eliminar todo aquello que nos condiciona. Perdona, no, pero es que o sea, somos seres totalmente condicionados, aunque creamos que no. Claro que estamos condicionados, Sí. pero estar condicionado no es algo malo. No. Es darnos cuenta, como digo, que somos seres relacionales, Sí. que vivimos a base de vínculos. Entonces, yo cada vez lo veo más, porque mi trabajo de psicólogo, que la gente tiene como esta idea de tengo que eliminar a mis padres, Ya. ¿no? Internamente, ¿no? Esta idea muy freudiana, ¿no? De matar a los padres. Sí. Tranquilo, o sea, espera, ¿no?
A los padres no hay que matarlos realmente. Hay que integrarlos. A los padres hay que integrarlos y hay que agradecer mucho Sí, antes de empezar a querer eliminarlos. sí. Entonces, esa libertad, digamos, yo no lo veo que sea una libertad positiva, la libertad de decir, es más bien una libertad negativa, ¿no? Sí. Que nada me condicione. No, es más por un rechazo. Que... Exacto. Es, no quiero tomar esto porque no es mío. Ujú. Esto que, no, eso se escucha Esto mucho. no está bien. Sí, no, o es que esto no es mío, Sí. esto es de mis padres. Eso. No quiero cargar, ¿no? Con ello. Sí, no, exacto, no quiero cargar. Entonces, nadie quiere ya cargar con nada. Cargar con nada. O sea, yo ya creo que me he merecido que el cielo, ¿no? Sí. Pues no, no es así. O sea, nosotros cargamos con una cruz que es una línea generacional Y social. y social Claro, que se transmite de generación en generación y que Sí. somos parte de esa línea, sí, lo queramos ver o no. sí. Entonces, claro que cargamos con esto. Obviamente que vamos a hacer lo mejor posible con esa carga. Ujú. Vamos a elevarla, vamos a amarla, vamos a incluso trascenderla si podemos, Sí. pero no queramos deshacernos de todo eso, ¿no? Ahí está la real evolución. Ahí está tu real propósito. Ese es tu real propósito, no los millones. Eso es la consecuencia. Si tú haces bien tu trabajo interno, como consecuencia puede que llegues a algún nivel material más abundante. Pero lo primero es tú sentirte abundante con lo que ya tienes y lo que se te ha dado. Total. Porque si tú rechazas algo que se te ha dado Sí, por genética, tú estás rechazándote a ti mismo. Y si en lo pequeño no demuestras, no eres confiable, en lo grande, Nada, si con las pequeñas cosas de la vida es lo mismo. no eres confiable, Sí, ¿cómo te va a dar grandes cosas la vida? es lo mismo. O sea, una cosa lleva a la otra, ¿no? Sí, es como una luna y el sistema solar. Es decir, lo micro y lo macro está profundamente conectado. Si tú con lo micro, si se te cae, si se te rompe el lápiz y no lo aceptas, ¿cómo vas a aceptar que vives en España? ¿No? Es como todas las pequeñas cosas están haciéndote espejo de las grandes cosas en tu vida también. Y por eso yo, Edgar, entiendo que es una generación bastante débil en ese sentido, ¿no? Sí. Se habla mucho de la generación de cristal, de esta Ah, generación de ajá. cristal. Ajá. Porque claro, hay mucha debilidad en el sentido de que como esta identidad es tan frágil, Sí, cualquier cosa de la vida, cualquier vaivén, Sí. cualquier expectativa que no se cumple, cualquier frustración, sí. Es un drama. es un drama. Y yo lo he vivido, ¿eh? Yo he pasado, yo soy joven, yo eso lo he vivido, esa fragilidad. Hasta el momento en el que hice la ayahuasca, yo me sentía muy frágil y deprimido y enfadado con la vida y no aceptaba lo que tenía ni lo apreciaba en absoluto. ¿Qué va? Eso era una maldición. Y ahora, después de, gracias a ese momento, con la ceremonia, a partir de ahí de verlo todo con más amor y aplicar el amor a mi vida, a todos los aspectos y la aceptación. Y después eso, todos los viajes que me ha llevado la vida a viajar tanto y... Porque viajando es que vas intenso, ¿no? Es la vida, pero más cruda. Sí. Yo estoy viendo que eso para ti, fíjate, fue como un ritual de iniciación. Sí, exacto. Tanto la ceremonia como el viaje. Sí, Los viajes siempre son rituales de iniciación. Los viajes, antiguamente se hacían los peregrinajes, ¿no? Sí. El Camino de Santiago o diferentes peregrinajes, como tú decías, a la montaña. sí, Y lo que separaba la mente del niño, sí, porque el niño es esto, el niño es frágil, el niño quiere solo recibir, sí, el niño nunca tiene suficiente, sí, el niño no quiere que le digan lo que tiene que hacer, ¿no? Quiere ser él, o sea, el niño tiene esa mentalidad. sí. Pero claro, cuando uno ya tiene un cuerpo ya de 20, 22, 24, 25 y tiene esa mentalidad de niño, que es lo que hoy se ve, Disonancia. claro, estás teniendo a niños en cuerpos de adultos, pero que como no tienen esa iniciación, se mantienen así. Porque es verdad que históricamente, en todas las culturas, ha existido, en los hombres al menos, un ritual para pasar del niño al adulto. Y normalmente ese ritual siempre suelen ser pruebas, Sí, pruebas físicas, pruebas de valentía, debes demostrar valentía, debes enfrentar algún miedo. sí, ¿Eh? En la ayahuasca siempre enfrentamos miedos, que es
la sombra propia, La muerte. la muerte, mirar lo que no hemos querido mirar tanto tiempo, ¿no? Confrontar de lo que hemos huido. Pues todo eso aparece en la ceremonia. Sí. Pero es que en el viaje también aparecen miedos, lo que Igual. decíamos. Más aún. La vulnerabilidad, no saber, el ponerte en manos de los demás. O sea, fijaros, ¿no? Qué rituales de iniciación tan potentes que tú has vivido. Sí. Y imagínate si cada joven viviera Qué mundo. de forma parecida a ese ritual, Sí. ¿cómo estaríamos? Muy distinto. ¿Cómo estaríamos, no? Muy distinto. Sí. Bueno, pues yo creo que hemos dado bastante de sí la conversación, ¿eh? Sí. Podríamos alargarla si quisiéramos. pero Podríamos dejaremos. hablar horas, pero yo creo que nos ha quedado una buena entrevista. Espero que le haya gustado a nuestra audiencia. Y bueno, que sea el principio de muchas. Seguro. Gracias, Edgar, por la conversación. Gracias. Bueno, bien, ¿no? A ver qué tal. Perfecto, se ha grabado.